Badalona late en el corazón, blanco y azul, entena pasión. Creus que ascendiran? Sí, Esperes o creus? s'ha de confiar. Jugador preferit del Badalona? El Toni, la Rosa, sempre. Bueno chicos, llega el partido que todos esperábamos. Va a ser un partido difícil, va a ser un partido competido. O sea, lo que no puede ser es que chicos llegue en ventaja a algún sitio y no nos quejamos de que no hay nadie. Pues nos tenemos que quejar de que el que tiene que estar allí no está. Aquí hay que meter el mueble, hay que meter el tal y hay que ir como hay que ir. Que no podemos estar como siempre sufriendo cada año de... Se vale ya de conceder y de mierdas. Esto como decía Clemente, hay que meter un gol más que el rival, ¿no? Pues esto es lo mismo, hay que la liga hacer un punto más que los rivales. Y la portería se defiende como se tiene que defender. Los saques de banda, los corners, el balón parado, todo, tío. Un delantero, hace falta un delantero que las meta. No, pero si no un delantero que las meta. Es un medio que haga jugar el equipo. Si hacemos eso vamos a ganar, estoy seguro, convencido. Venga, va. Primeros minutos de partido, se mantiene el empate entre el Badalona y el filial del Europa. Los escapulados buscan distanciarse de Cornellá y Hospitalet para garantizarse la primera posición. Estamos en línea con él, estamos en línea con él. Un encuentro especial para el míster Pedro Dólera, que hizo historia aquí en el banquillo del Nou Sardeña. Se acerca el Europa en ataque, pero llega Azón para atrapar. Pime y Óscar, paralelos, verticales, va, más movilidad. Se estira el equipo por la derecha, centro al área y es Pime que no logra llegar a rematar. El equipo local está entrando fuerte a cada balón para detener cualquier avance. Tom Diabará recibe, pero otra falta detiene el avance del Badalona. El Europa encuentra espacios y Azón tiene que salir de nuevo para detener el avance. ¡Ayala! ¡Más duro! No queremos playoffs porque queremos subir directos y para eso hay que ganar muchos partidos y partidos como el de hoy que no salen muy bien las cosas. Atención al balón muerto que le cae a Óscar Gómez. Encara el 19 del Badalona ante el portero. ¡Gol! Gran definición del delantero escapulado. Se adelantan los de Pedro Dólera, pero queda mucho partido todavía. Jolín, Óscar está a tope, ¿no? ¿Cuántos lleva? 7 goles ya. No veas. No consigue cerrar el partido el Badalona. Continúa el 0-1 en el marcador. Semblava que estaven una mica avorrides i en un momento se girava el partido. El cuadro de Pedro Dólera tendrá que mejorar si hoy quiere llevarse la victoria. O sea, los puntas tienen que cerrar así, todo el rato, cerrar líneas. Y si va el balón aquí, ya salgo en diagonal. Me parece el tío, esto parece el cole. Si vamos todos, si no, no vamos. Si sale el Pime y Tom se queda aquí en su casa, nos filtran. Que me corres para adelante está muy bien, pero eso no me sirve. ¿Sabes qué? Es ahí donde hacemos daño. Si ellos tienen su defensa aquí. Es increíble que no hayamos encontrado ni un puto balón aquí. Pero luego cuando va el balón arriba, levántate por favor. Pime, no hagáis esto. Que esto no vale para nada. Que saltéis arriba, que ganáis igual. Porque si hacéis esto... ¡Ah! ¡Pum! Faltas. Se nos han metido 6 faltas en ataque. Sí, todo el mundo tiene claro. Manejar el partido, que estamos ganando 0-1. Que estamos líderes, tío. Demostrar experiencia. Vamos, experiencia. Arranca la segunda parte en el Nou Sardeña con victoria por la mínima de un Badalona que mantiene por ahora el liderato. Escuchadme. Tú vas de la extrema derecha. Tú marcas, el que te venga la marca. No consigue cerrar el partido el Badalona. Continúa el 0-1 en el marcador. No, un poco y la reviento. Llega con peligro el Europa. No está cómodo el equipo de Pedro Dólera a pesar de la ventaja. Verbu se complica en la salida y se ve obligado a jugar con Azón. Asegura el pase, ya está. Y a callar. Disparo peligroso que va fuera. El Europa B quiere meterse en el partido. Balón a la deriva. Vaya oportunidad que se pierden los locales. Llega Robert por el lateral. Pide mano y el árbitro concede. Puede ser buena esta ocasión a balón parado.
Ayala y Tony se acercan para el golpeo. Será finalmente La Rosa que dispara fuera. Minutos finales del partido. Sufre el Badalona para mantener el 0-1. ¡Avi! ¡Tiempo! El Europa quiere despertar, pero no logra encontrar el gol. La pelota continúa en el campo del Badalona, que se defiende ante el remate del número 15, que va a las manos de Azón. Final, victoria sufrida de los escapulados. Ha costado, pero el equipo ha logrado hacer bueno el gol de Óscar y se irá a dormir como líder de la clasificación. Pero se puede arreglar más, podemos hacer más cosas. Llamamos a Badalona, siempre. Siempre fieles. Vamos a ascender eso. Y tanto que vamos a hacer. Bien han jugado, bien. Bueno, Alex Pey es un chico trabajador desde siempre, dedicándome al trabajo de preparación física. No he hecho nada más en mi vida, por suerte. Mi faceta profesional, la podemos decir que se divide en dos partes. Tengo la parte que más conocéis, que habéis visto en el día a día, que es Badalona. Y luego yo, por cuenta propia, tengo el centro de entrenamiento donde estábamos ahora. Edius, ¿cómo estás? A sus pies. ¿Tienes uno? El ambiente que yo siempre intento transmitir un poco es mi personalidad, es mi ser, porque la parte está más socioafectiva, más emocional, es clave en el rendimiento del equipo y es como me gusta hacerlo y transmitirlo. Si lo logro, pues eso que nos llevamos. Semana complicada, semana importante. Mucho lío. Bueno, Manresa, partido importante antes del parón y a por el partido. Domingo a las 6. Trabajamos con rendimiento y trabajamos también en recuperaciones de lesiones. Ahora Sergi, que es la leyenda más grande del local, y sin fallar, porque es alta fiabilidad. Con Sergi hemos pasado por infinidad de objetivos. Hem preparat mitja marató, alguna cursa de montaña, bici. Es una persona hiper mega activa. Esto tendría que ser los influencers, ¿no? La gran mayoría de deportistas que pasan por aquí son futbolistas, pero también es una cosa que a mí me gusta mucho, ver a un chico que entrenas, que has entrenado, que lo has tenido en otros clubes anteriormente, jugar contra él y quedarte luego al final del partido, pues es esa parte también emocional, no sé, muy chula para mí y la disfruto. Bueno, yo me llamo Alex Pey y con la, eso sería fonética, ¿no? Porque es la pronunciación, ¿no? Es no pain, no gain. Yo aquí en el estadio soy el conserje que se encarga del mantenimiento, de general ayudar a todos los que están aquí trabajando y tal para que les vaya todo un poco más fácil. Y bueno, cuando voy de mañana pues me encargo de entrenar el primer equipo, de ponerle el riego, de limpiar vestuarios y luego el fin de semana son todo partidos y bueno, controlar más tema grada, gente, público, pero en general eso, el mantenimiento y el que todo funcione perfecto. Mi primo, mi tío, mi padre, mi otro tío, mis otros primos han jugado en el Badalona, mi tío ha sido entrenador del Badalona y al final es la ciudad no donde nací porque nací en Barcelona, pero donde vivo y bueno, pues lo siento más porque no sé, lo he hecho mío. ¿El domingo? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos yendo ya o qué? ¿Qué dices? Juegas tú el fin de, ¿no? El fútbol aquí en el Badalona, o sea, yo ahora lo vivo muy intensamente porque, claro, al estar el día a día con ellos, no sé, no me di cuenta, estoy en un partido y marcan un gol y salgo corriendo sin darme cuenta y parece que lo haya marcado mi hijo. Tienes aquí a mí y a Alberto, ¿eh? Yo sigo la jugada, yo voy con ellos, ¿lo ves? ¿Lo ves? Claro, luego estuve una semana de baja con el hombro, ¿sabes? Con el hombro. Bueno, chavales, lo dicho, voy a buscarte el hielo, ¿vale? Venga, nos vemos. Ahora. Suerte, tío. Venga, igualmente, tío. Porque al final, por mi edad también y la edad de los jugadores, pues es como si fueran o mis hermanos pequeños o mis hijos. Mira, la sesión de ayer
Acuérdate los parámetros que buscábamos. A nivel de aceleraciones tenemos una media de 3.36 y en tema de desaceleraciones un 50%. O sea que ayer fue un día de ritmo, ¿vale? De dinámica intensiva. Vamos para afuera, acuérdate, encendemos todos los GPS, cada uno que se lo ponga bien. Yo venía de unos años a nivel deportivo complicados y tuve la suerte de llegar a Badalona en diciembre del año pasado y con el staff perfecto a nivel del club. Para mí, inmejorable, y eso es lo que los preparadores físicos muchas veces valoramos, es que se pueda trabajar a gusto, con herramientas y con esa libertad. Y en Badalona, la verdad es que tengo esa suerte. GPS va. Pues el problema de alguno lleva GPS puesto. En el caso de Badalona, trabajamos de manera profesional, tenemos la suerte de tener esa estructura, y eso nos permite, desde el área que a mí me pertoca, la preparación física, pues disponer de lo que habéis visto, por ejemplo, tecnología de GPS, que nos permite pues, controlar y monitorizar todo tema de cargas, y todo esto hace que el nivel pues, que podáis estar viendo pues, sea más pro, ¿no? Cojo el disco en pecho, acelero para subir y lanzo el disco. 12 con una, 12 con la otra. El club se comporta de manera profesional porque hay que llegar a ser un club profesional, que ya lo es, pero llegar a meterte en las categorías las que se consideran profesionales. Y ahí ya entiendes que todos los clubes son así, pues cuanto antes te empiezas a comportar, seguramente más te acerca a ese objetivo que hay. Vale, Marco, pero corre. Me parece bien, Marco, pero corre. Òscar, los defensas para allí ha dicho. 25 animals, tu. Bueno, esto també és la nostra feina, no? Que todos estén en su prime y disponibles para el domingo. Por ejemplo, el último partido tuvimos un partido así, contra Europa. Cuando sacamos los datos de GPS de los números, vimos que había habido una alta demanda. Desde el área condicional, nuestro objetivo es que los jugadores puedan cumplir con esa demanda, y a partir de ahí, pues toda la semana intentar las barras que están altas bajarlas y viceversa, y se le ajusta. Aquí intentar individualizar al máximo, teniendo en cuenta que, como habéis visto, pues 24 tíos ahí trabajando, con cada uno de ellos tiene sus cosas, y ajustar, ya está. Sí, no, es muy buena gente, nos reímos muchísimo, es lo que te digo, al final cuenta más como parte del vestuario con el cuerpo técnico por eso mismo. Esa energía no ha parado, ha seguido en el camino. Tengo la suerte también de en casa tener un poco ese apoyo. Tengo una persona que lo entiende a la perfección, lo sufre como yo, y seguramente eso puede ser la energía que a veces en esos días un poco más complicados pues te lleva para adelante seguro. Bueno, nosotros nos conocimos hace 4 años y creo que tenemos una relación muy de equipo. Creo que nos apoyamos mucho el uno al otro. Suena tópico, pero tienes a la persona detrás, de verdad que es la gasolina que necesitas 100%. 1, 2 y 3. Y sigues la secuencia para atrás, sí. Alex Peí es un gran profesional, un gran personaje y un gran engañador. Además, tú que eres de Galicia, mira, escucha esto. Se escucha el mar, mira. Pero es el mar de Badalona, es diferente al de las Rías Baixas de ahí de Porriño. Sí, es muy bien, Se escucha. Es el mar de Badalona. También al tener el campo aquí al lado, pues, bueno, si mi mujer está en casa o lo que sea, pues me llama o me dice, Alberto, ¿estás por ahí? Sí, me ves, hola, tal, me saluda. Está muy bien tenerlo aquí al lado. Buenas. ¿Y qué, cómo ha ido el día? ¿Bien? Bien, bueno, como siempre. Vendiendo y vendiendo, ¿no? ¿Has comido? Chaqueta. Sí. Vivo muy cerca del campo, vivo a nada, a unos 50 metros. Desde casa puedo ver el campo, lo controlo. Como llevo aquí desde que se abrió, también me dijeron que fuera como lo cuidara como mi casa. Pues al final paso más horas aquí casi que en mi casa, pues es como mi casa. Pues tocar un poquito la guitarra a lo mejor. Aprovecho. Yo que hasta ayer solo fui una gazana y solo el guardián de tus sueños de amor. La quiero morir. Pues me gusta tocar la guitarra cuando no estoy trabajando. Mi mujer me dice muchas veces que casi todas las canciones las hago tristes. Pero claro, no sé, yo no sé por qué me salen así, o a lo mejor es que soy un cantante triste o tengo tristeza en el interior. ¿Sabes lo que tienes que buscar, Alberto? ¿Qué? Las fotos de cuando este campo eran las montañitas. Hostia. ¿Cuánto ¿Y la hace? foto de aquello? De todo. Si van a poner la grada y todo el rollo. También me gustaría que si el Badalona sube, bueno, la vamos a liar gorda. O sea, una celebración increíble porque al final yo creo que ya le toca y merece esta ciudad estar en lo más alto.
Óscar, Toni, Piñol, Vermu, Robert Guzmán. Creo que el ascenso no pienso diariamente, pero sí, una plantilla muy buena, un club que está trabajando bien y es el premio que tanto el club como jugadores y staff y la ciudad se deberían de llevar, sí. Y también por ti y por los tuyos, ¿no? Bueno, yo tengo ahí una promesa. Era cuando yo estava passant un mal momento a nivell deportiu. Bueno, hi ha un amic que va faltar. Va fer fa 2 anys i bueno, ell va caure en una enfermedad. Él tenía un amigo súper cercano a él, como si fuera su segundo padre, y tiene pendiente, ¿no? Es como que le debe una buena temporada. Él lo dijo, ganarás, tranquilo, y voy como loco por ganarlo. Entonces ahí es una situación que hay que controlar porque te puede pasar de todo día, que de golpe te ves en balón y te lo tienes ahí, por un puto centro que no, y los golpeos de fuera de la área, que también golpean bastante. Estoy enfadado contigo, enfadado pero enfadado no enfadado, porque creo que sigues sin aprovechar las cualidades que tienes. Cuando yo te grito el otro día no es porque si hubiera sido yo el que juego, yo también hubiera, porque lo que estaba buscando es que me sacaras petróleo de donde fuera. Lo que quiero es esa energía, eso que veo, lo que te veo entrenar, tío, cómo vas, cómo chutas, que luego los partidos no lo haces. Puedes jugar por fuera, puedes jugar por dentro, puedes jugar de 9. Bueno, entonces, hazme caso, no busques culear, no busques, sepárate de los centrales, que no es tu forma. Pues necesito eso, porque a veces, bueno, han pasado semanas que yo quería hablar contigo, pero sobre todo estas 2 últimas, que has salido un rato, que como digo yo, es un rato que no es útil y te aprieto y que pienses, joder, hijo puta, este me pone aquí y me está apretando, pero te apretaba porque necesitaba que el equipo necesitaba esa energía, ¿vale? Entonces, que le dé duro, ¿vale? Vaya dita, ¿eh? Contents, no? Crec que si guanyem avui doncs ens anem de vacances d'Iberlíders, que crec que és l'objectiu. Nosaltres ens hem de mirar-nos a nosaltres, fer la feina, que crec que és guanyar avui aquí a casa i ja està, i marxar líders a les vacances, desconnectar un moment i tornar amb més força. Son de verdad, nunca los había visto. Tú no has visto ese vídeo. Muy importante el partido de hoy contra el Manresa, un rival directo. Mira. Si marco hoy, me ha dicho el club que me hará 500 euros. Esto es para un jugador que cumple 28 años. Se preparó la Sarabel y pues es el jugador que se llama, espera que me acuerde cómo se llama. Toni La Rosa, sí, ahora viene la... Un chemero. ¿Va bien esto? Toma, a ver. Vamos, vamos, va. Cumpleaños. Wow, vaya ¿Vale? Que cumpla mucho más y que meta muchos goles. Eso es lo importante. Una cosa te lleva un deseo y otra que tenga 21 ahora. Pues sí, otro día jugamos torneo de ping-pong y aquí me dijo Vermu. ¡Hola! ¡Mi hijo Vermu! Eso no fue lo que salió en el vídeo. ¿Tú crees, Nico, que con todo el dinero que valen tus outfits no podrías donarlo a una organización de Badalona para ayudar a la causa? Sí. A mí lo que más me interesa es la sudadera de Nico de Dior, que me la dé y me compro yo también un coche. Escuchadme bien. Me han dicho que habéis hecho un calentamiento de puta madre. La gente está metidísima. No penséis. Jugar. No penséis. ¿Sí? Todo el mundo que desarrolle, que vaya por faena. Sin ningún miedo. Sí, va a ir bien seguro.
11, el Badalona recibe en el Municipal al Centre d'Esports Manresa. Es un día de salir ahí ahora y reventarlo, meter una rápida y a por ello. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, sí, sí! ¡Badalona! Arranca el encuentro. Estos dos equipos vienen peleando el liderato en la clasificación. Una victoria les daría tranquilidad durante el parón navideño. Olmedo llega con rapidez, Azón se vence, gol del Manresa. ¿Perderán hoy el liderato los escapulados?